Por favor, Mateo necesita ayuda, se está ahogando. Señor, sálvelo. El mensaje vibró en el teléfono de Gabriel Herrera, una súplica desesperada que se coló en la atmósfera rarefacta del exclusivo restaurante. Alrededor de la mesa, los socios de negocios hablaban de cifras millonarias, de proyecciones y expansiones, sus voces un murmullo distante. Gabriel, con su traje impecable y su expresión impasible, era el centro de ese universo de poder. Su vida era una ecuación precisa, cada variable controlada. Este mensaje era un error de cálculo, una anomalía que no encajaba en su mundo. Lo leyó una vez, luego dos. La urgencia en esas palabras era casi palpable, un grito digital que atravesaba la ciudad. Sintió una oleada de irritación. ¿Quién osaba interrumpir una cena de cierre de un acuerdo crucial? Seguramente era una estafa, un intento torpe de aprovecharse de un número marcado al azar. Intentó concentrarse de nuevo en la conversación, pero las palabras seguían flotando en su mente, cierman al azar, como fantasmas acusadores. Se está ahogando. Una imagen terrible, la de un pequeño cuerpo luchando por aire, le hizo apretar la mandíbula con una fuerza que blanqueó sus nudillos. El vino caro en su copa de repente le supo amargo, metálico. ¿Qué clase de broma macabra era esta? Un fraude más, seguramente, pensó Gabriel con un cinismo afilado, deslizando el teléfono de vuelta al bolsillo de su chaqueta. La lógica, esa compañera fría y constante, le decía que era la explicación más probable. En una ciudad tan vasta y desigual como Ciudad de México, los intentos de engaño eran el pan de cada día, una industria silenciosa y perversa, que se alimentaba de la culpa latente de los privilegiados como él. Su mente, entrenada para detectar riesgos en los mercados financieros con una precisión casi quirúrgica, clasificó el mensaje como un dato irrelevante, un ruido sin valor que debía ser ignorado. Levantó su copa de cristal, el líquido rojo oscuro arremolinándose dentro, ofreciendo un brindis, forzado por el éxito inminente del acuerdo. La conversación sobre logística de distribución y márgenes de beneficio se reanudó a su alrededor. Eran temas familiares, seguros, los pilares sobre los que había construido su existencia. Sin embargo, una extraña inquietud, como una corriente helada, se había instalado en lo más profundo de su pecho. A pesar de su férrea resolución, no podía borrar la imagen mental de ese mensaje, la desesperación cruda de una madre. Es una trampa emocional, se dijo a sí mismo. ¿Y si no lo era? La pregunta era absurda, pero persistía como una espina clavada en su conciencia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Gabriel regresó a la mesa, su rostro una máscara de perfecta compostura que había perfeccionado durante años. Pero algo fundamental, algo en las profundidades de su ser, había cambiado irrevocablemente. La conversación sobre los márgenes de beneficio y las proyecciones de crecimiento trimestral le parecía ahora increíblemente vacía. Un eco sin sentido en una habitación lujosa. Las sonrisas ensayadas de sus colegas, que antes le parecían signos de respeto y poder, ahora se antojaban falsas, grotescas. El lujo que lo rodeaba, los cubiertos de plata, los candelabros de cristal, de repente se sentía como una jaula dorada, opresiva y estéril. Sacó el teléfono discretamente bajo la mesa, y volvió a leer el mensaje una y otra vez. La dirección estaba allí, clara y precisa, en un barrio de la periferia que él solo conocía por los informes de delincuencia que leía en la prensa. Un lugar al que nunca se aventuraría por voluntad propia, un mundo que prefería ignorar. La decisión lógica era borrar el mensaje y olvidarlo para siempre. Pero una fuerza irracional, una curiosidad que no sentía desde la adolescencia, comenzó a tirar de él con insistencia incomprensible. Tal vez, solo quería confirmar sus sospechas, demostrarse a sí mismo que tenía razón y que el mundo era tan cínico como él creía. O tal vez, muy en el fondo, una parte de él que creía muerta, quería saber si la compasión todavía existía. Señores, les pido disculpas, pero ha surgido una emergencia familiar impostergable, mintió Gabriel, su voz firme y sin dejar el más mínimo resquicio para preguntas o dudas.
Se levantó de la mesa con un movimiento decidido y fluido, dejando a sus socios con la palabra en la boca, y una expresión de total desconcierto pintada en sus rostros. No esperó a escuchar sus protestas ni se molestó en ofrecer más explicaciones. Caminó con paso rápido y seguro hacia la salida del restaurante, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda como pequeños alfileres de juicio. «Esto es una auténtica locura», se dijo a sí mismo mientras el aparcacoches le traía su lujoso automóvil, el motor ronroneando como una bestia dormida. Una completa y absoluta locura. Estaba a punto de abandonar un acuerdo multimillonario, el trabajo de meses, para perseguir una historia que probablemente era una invención cruel y elaborada. Su tío Ricardo, el patriarca implacable de la familia y guardián de la ortodoxia empresar, I.A.L., se lo iba a comer vivo por esta transgresión. Pero en ese preciso instante, mientras las puertas del coche se cerraban con un sonido sordo, nada de eso importaba. Introdujo la dirección en el GPS, y el dispositivo trazó una ruta hacia el corazón de la otra ciudad, la que él y la gente como él preferían ignorar. Las luces de neón de los rascacielos se desvanecieron en el espejo retrovisor, reemplazadas por la iluminación más tenue y amarillenta de los barrios populares. ¿Qué estaba buscando realmente en ese lugar olvidado? El contraste era brutal, casi violento. El coche de Gabriel, un sedán alemán de último modelo, un símbolo reluciente de estatus y poder, parecía una nave espacial alienígena que hubiera aterrizado por error en un planeta desconocido. Las calles se estrechaban, el asfalto se volvía irregular, y los edificios se apiñaban unos contra otros como si buscaran consuelo mutuo. La gente en la calle lo miraba con una mezcla de curiosidad, recelo y, en algunos casos, abierta hostilidad. Se sintió expuesto, vulnerable, despojado de la armadura invisible que le proporcionaban su riqueza y su apellido en su entorno habitual. El GPS le indicó con una voz metálica y sin emociones que había llegado a su destino, un edificio de apartamentos que parecía a punto de derrumbarse, sostenido por la pura fuerza de la costumbre. La pintura de la fachada se caía a trozos, revelando el ladrillo gris y cansado que había debajo. Había ropa tendida en algunos balcones, ondeando como banderas de rendición, y el aire olía a una mezcla densa de humedad, comida frita y la vida misma. Dudó por un momento, con la mano en el volante, el motor aún en marcha. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, el cinismo regresando con fuerza. Esto era un error garrafal. Debía dar la vuelta y regresar a su mundo, a la seguridad de sus cifras y contratos. Pero entonces, a través de la ventanilla, escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible pero inconfundible, el llanto agudo y doloroso de un bebé. El interior del edificio era aún más desolador que su fachada. Las escaleras de hormigón estaban gastadas por décadas de uso, con los bordes redondeados y pulidos por el paso de innumerables vidas. Una bombilla solitaria y desnuda parpadeaba en el techo del rellano, arrojando sombras danzantes y fantasmales sobre las paredes manchadas de humedad. El olor a moho era más intenso aquí, mezclado con el aroma de la cena de algún vecino. Subió hasta el tercer piso, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de aprensión y anticipación, siguiendo el número de apartamento que figuraba en el mensaje de texto. Se detuvo frente a una puerta de madera astillada, la pintura verde original apenas visible bajo capas de suciedad y el paso del tiempo. El llanto del bebé era más fuerte ahora, un sonido que le retorcía las entrañas de una forma nueva y desconocida. Levantó la mano para llamar, pero vaciló de nuevo, su puño suspendido en el aire. «Esto no es mi problema», una voz fría y familiar, la voz de su padre, le susurró en la mente. Era la voz del pragmatismo, del cálculo, la que le había enseñado a ver el mundo en términos de activos y pasivos. Y esto sin duda era un pasivo, un riesgo sin recompensa tangible, pero la imagen del mensaje volvió a él, las palabras grabadas en su retina: «Se está ahogando». Finalmente, reunió el coraje que no sabía que tenía, y golpeó la puerta. La puerta se abrió una rendija, apenas unos centímetros, y un ojo asustado lo miró desde la penumbra del interior. Pertenecía a una mujer joven, con el rostro pálido y demacrado por el agotamiento y la angustia. Sus ojeras eran profundas, como moratones oscuros bajo sus ojos, testigos silenciosos de noches en vela.
Llevaba una camiseta vieja y su pelo estaba recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. —¿Usted es el doctor? —preguntó la mujer, su voz un susurro tembloroso, cargado de una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Su nombre era Ana Morales, aunque Gabriel no lo sabía todavía. Él solo vio a una extraña al borde del abismo de la desesperación. Gabriel negó con la cabeza lentamente, sintiendo un peso en el pecho. No, recibí su mensaje por error. La pequeña luz de esperanza en los ojos de Ana se extinguió de golpe, reemplazada por una profunda y amarga decepción que le retorció el corazón a Gabriel. Estaba a punto de cerrar la puerta, de volver a encerrarse en su miseria, cuando Gabriel la detuvo instintivamente, poniendo una mano en la madera. Pero, déjenme ver. Quizá pueda ayudar. No sabía por qué lo dijo. Las palabras simplemente salieron de su boca, impulsadas por una fuerza que no comprendía. Ana lo miró con desconfianza, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Abrió la puerta por completo. El apartamento era una única habitación, un espacio pequeño y apenas amueblado que servía de dormitorio, salón y cocina a la vez. Una cama en una esquina, una pequeña mesa con 2 sillas y una cocinilla improvisada sobre una cómoda. Todo estaba limpio, ordenado de forma casi obsesiva, como un intento desesperado de mantener el control en medio del caos, pero la pobreza era evidente en cada objeto desgastado, en cada pared desconchada. Y en la cama, envuelto en una manta raída, estaba el bebé. Su pequeño pecho subía y bajaba con una dificultad alarmante, y su piel tenía un alarmante tono azulado alrededor de los labios, un signo inequívoco de falta de oxígeno. Gabriel sintió un nudo en el estómago, una sensación de náusea y pavor. Esto no era una estafa. Esto era real. Terriblemente real. Se llama Mateo, dijo Ana, su voz quebrada por el llanto contenido que luchaba por no soltar. Tiene fiebre desde ayer, no para de subir y subir. ¿Y ahora? Ahora casi no puede respirar. Se acercó y tocó con acento agudo la frente del bebé con el dorso de la mano. Estaba ardiendo. Gabriel, que nunca en su vida había estado cerca de un niño enfermo, se sintió completamente inútil, un gigante impotente. Su dinero y su poder no servían de nada aquí. Miró al pequeño, luchando por cada bocanada de aire, y sintió algo que no era irritación ni curiosidad. Era miedo puro. ¿Has llamado a una ambulancia?, preguntó Gabriel, su voz sonando más áspera y autoritaria de lo que pretendía. Un mecanismo de defensa ante la abrumadora situación. Ana asintió con la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas en silencio. Sí, hace horas. Dijeron que tardarían, que había muchas emergencias antes. Le di el número a la vecina para que me avisara si llamaban, pero no tengo a nadie más. Estoy sola. Su soledad era una presencia física en la pequeña habitación, tan densa y palpable como el aire viciado que se respiraba. Gabriel entendió en ese instante la magnitud de su desesperación. Había enviado un mensaje a un número equivocado como quien lanza una botella al mar en medio de una tormenta, sin ninguna esperanza real, un último acto de fe ciega. Y él, por un capricho del destino o una cruel casualidad, la había encontrado. ¿Qué clase de universo permitía estas crueles casualidades, estas intersecciones de mundos tan dispares? Algo dentro de él, algo duro, cínico y calcificado por los años, comenzó a resquebrajarse. La injusticia de la situación era tan palpable que le quemaba por dentro. No puedo creerlo, pensó, sintiendo una rabia que no sabía que era capaz de experimentar. Dejar a un niño morir por pura burocracia, por simple indiferencia. Era una ofensa contra la decencia más básica. Tenemos que llevarlo a un hospital. Ahora mismo, dijo Gabriel, la decisión formándose en su mente con una claridad absoluta y sin fisuras. Se quitó la chaqueta de diseñador, una prenda que costaba más de lo que Ana ganaría en un año, y la dejó sobre una silla, un objeto de otro mundo en ese entorno humilde. Se arremangó la camisa de seda, como si se preparara para una batalla física. Ana lo miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora y un terror renovado. ¿Pero cómo? No tenemos dinero, no nos atenderán si no pagamos. Su voz reflejaba la dura y cruel realidad de su vida, donde la salud era un lujo inalcanzable. Gabriel la miró directamente, a los ojos, su mirada intensa y firme. Del dinero me encargo yo.
Olvídate de eso ahora. Lo único importante es Mateo. Cójalo. Nos vamos ya. Su tono no admitía discusión. Era el mismo que usaba en las salas de juntas para cerrar tratos millonarios, pero esta vez no estaba motivado por la codicia, sino por una urgencia primigenia de proteger la vida. Viendo la determinación inquebrantable en su rostro, Ana pareció encontrar una nueva fuerza. Asintió, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se movió con una rapidez que desmentía su agotamiento. Envolvió a Mateo en otra manta y agarró un pequeño y desgastado osito de peluche, el único consuelo de su hijo. El viaje hacia el hospital fue un borrón de luces de la ciudad y una tensión insoportable que se podía cortar con un cuchillo. Gabriel conducía con una concentración feroz, sus manos aferradas al volante. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento un obstáculo que le hacía apretar los dientes con frustración. A su él, pesado, Ana le susurraba palabras de consuelo a Mateo, que yacía en su regazo, su respiración cada vez más superficial y sibilante. Gabriel echaba miradas furtivas al pequeño, a su rostro pálido y a sus labios azulados. La imagen se le grabó a fuego en la mente, una marca indeleble. Esto ya no era un acto de caridad impulsivo, una forma de calmar su conciencia. Se había convertido en algo profundamente personal, en una misión que no podía permitirse fallar. Sentía el peso de esa pequeña vida en sus manos, una responsabilidad mucho mayor y más real que cualquier acuerdo financiero que hubiera firmado. Por primera vez en años, no pensaba en sí mismo, ni en sus negocios, ni en su reputación. Solo pensaba en llegar a tiempo. En su mundo el tiempo era dinero. En este nuevo mundo en el que acababa de entrar, el tiempo era vida. Y se estaba acabando a una velocidad alarmante. Pero, ¿sería suficiente su esfuerzo? Llegarían a tiempo. ¿Por qué hace esto por nosotros?, preguntó Ana de repente, su voz apenas un susurro audible por encima del ruido del motor. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Gabriel no tenía una respuesta clara, no una que pudiera articular de forma coherente. Por curiosidad, por aburrimiento, por un extraño y repentino sentido del deber. Ninguna de esas explicaciones parecía suficiente para justificar el riesgo que estaba corriendo, la locura de abandonar su vida por dos desconocidos. Porque nadie más lo iba a hacer, respondió finalmente, y las palabras sonaron más verdaderas de lo que esperaba, como si hubieran salido de una parte de él que no conocía. En ese momento, se dio cuenta de la profunda y simple verdad de esa frase. Él estaba allí porque podía estarlo. Porque tenía los medios, el tiempo y, por alguna razón que aún no entendía del todo, la voluntad de actuar. Ana no dijo nada más, pero él sintió su mirada sobre él, una mirada de asombro y una gratitud tan pura y abrumadora que lo hizo sentir incómodo. No estaba acostumbrado a que lo vieran de esa manera. La gente lo veía con respeto, con miedo, a veces con envidia o desprecio. Pero nunca con esa devoción casi religiosa. ¿Soy realmente ese hombre?, se preguntó. El teléfono de Gabriel sonó de nuevo. Su melodía personalizada un sonido estridente y fuera de lugar, en la tensa atmósfera del coche. Era Ricardo Herrera, su tío. Sabía que esta llamada no podía ser ignorada. Contestó, preparándose para la tormenta que se avecinaba. ¿Dónde demonios te has metido, Gabriel? La voz de Ricardo era un látigo de acero, fría y afilada. Has dejado a los inversores japoneses plantados. ¿Tienes la más mínima idea del daño que has hecho a la reputación de la empresa? Gabriel apretó el volante con más fuerza, sus nudillos completamente blancos. Tuve una emergencia, tío. Algo importante. Intentó que su voz sonara tranquila, controlada, pero la tensión era palpable en cada sílaba. Ricardo soltó una risa seca y despectiva al otro lado de la línea. ¿Importante? ¿Qué puede ser más importante que un acuerdo de $200 millones? Tu padre se revolvería en su tumba si viera tu falta de compromiso y tu irresponsabilidad. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herirlo, para hacerlo sentir pequeño e incompetente. Era la táctica habitual de Ricardo. Usar el recuerdo de su padre como un arma para controlarlo y manipularlo. La vieja rabia familiar subió por su garganta como bilis. Nunca le importó mi padre, solo su legado, pensó Gabriel con amargura. No lo entenderías, Ricardo, dijo Gabriel, su voz fría y cortante, desprovista de la deferencia que solía mostrarle a su tío. Hay cosas en el mundo mucho más importantes que el dinero. La declaración sonó extraña incluso para sus propios oídos. ¿Desde cuándo pensaba así?
¿Cuándo había cambiado tanto? Ricardo se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por la insubordinación. Luego, su tono se volvió aún más venenoso, goteando con descendencia. Esa sensibilidad tuya siempre ha sido tu mayor debilidad, Gabriel. Te hace blando, te hace vulnerable. La empresa necesita un líder de acero, no un filántropo de pacotilla que se distrae con cualquier drama callejero. Cuando esta emergencia tuya acabe, tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre tu futuro en el Herrera Group. La amenaza era explícita, una declaración de guerra. Ricardo veía esto como una oportunidad, una grieta en la armadura de Gabriel, que podía explotar para sus propios fines. Gabriel no respondió. Simplemente colgó, cortando la conexión con su viejo mundo de un solo golpe. Ana lo miraba con los ojos llenos de preocupación. «Lo siento mucho», dijo ella en voz baja. «Le he causado problemas muy grandes». Gabriel la miró, una amarga sonrisa en sus labios. «No te preocupes por eso. Eran problemas que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo». Llegaron al Hospital General, un edificio imponente y caótico que parecía un ser vivo, pulsando con el ritmo frenético de la vida y la muerte. Las luces de las ambulancias parpadeaban en la noche pintando la fachada de rojo y azul, y un flujo constante de personas entraba y salía, sus rostros marcados por la angustia y la esperanza. Gabriel estacionó en el primer lugar que encontró, sin importarle si estaba permitido. Salió del coche y abrió la puerta de Ana con un gesto protector. «Vamos», dijo, su voz llena de una autoridad tranquilizadora. Tomó a Mateo en sus brazos con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo. El bebé parecía aún más pequeño y frágil bajo las duras luces de la entrada. Entraron en la sala de urgencias y el caos los envolvió por completo. El lugar estaba abarrotado, un hervidero de humanidad doliente. Gente en camillas en los pasillos, familiares llorando en silencio, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro con una urgencia controlada. El aire olía a una mezcla penetrante de antiséptico y miedo. Gabriel, acostumbrado a la eficiencia silenciosa y aséptica de los hospitales privados, se sintió perdido, un extraño en tierra extraña. Se acercó al mostrador de admisión, con Ana siguiéndolo de cerca como una sombra. Una enfermera con cara de cansancio crónico los miró sin interés. «¿Qué necesitan?», preguntó, su voz monótona y sin inflexiones. «Este bebé no puede respirar bien», dijo Gabriel, tratando de mantener la calma y la claridad en su voz. «Necesita ver a un médico inmediatamente, es una emergencia». La enfermera ni siquiera levantó la vista de los papeles que estaba rellenando. «Tendrá que rellenar estos formularios y esperar su turno, como todos los demás». Señaló con un gesto vago una pila de papeles en el mostrador, y luego hizo un ademán hacia la sala de espera abarrotada, donde cada silla estaba ocupada y mucha gente esperaba de pie. La desesperación comenzó a convertirse en una ira fría y afilada dentro de Gabriel. «¿No me ha oído? Le digo que el niño se está ahogando», exclamó, su voz elevándose por encima del murmullo general de la sala. Varias personas se giraron para mirarlos, sus rostros una mezcla de curiosidad y compasión. La enfermera finalmente levantó la vista, sus ojos fríos y desafiantes, cansados de lidiar con la desesperación de otros. «Y yo le he dicho que tiene que esperar. Aquí hay reglas, señor. No importa lo caro que sea su traje o el reloj que lleve». Fue una bofetada de realidad, un recordatorio brutal, de que en ese lugar, su dinero y su estatus no significaban nada. Sintió una impotencia que no había experimentado en toda su vida. Miró a Ana, que estaba temblando de miedo. «No puedo fallarles», pensó con una determinación feroz. «No ahora, no voy a permitirlo». De repente, como si hubieran sido invocados por la desesperación de Gabriel, un equipo de médicos y enfermeros apareció de la nada, rodeándolos con una eficiencia profesional. Le quitaron a Mateo de los brazos a Gabriel, y lo colocaron en una camilla, comenzando a trabajar en él con una urgencia frenética. Conectaron monitores que empezaron a pitar, le pusieron una pequeña mascarilla de oxígeno sobre su rostro, y gritaron términos médicos que Gabriel no entendía pero que sonaban terriblemente graves. Ana intentó seguirlos, su mano extendida hacia su hijo, pero una enfermera la detuvo suavemente, con una mezcla de firmeza y compasión. «Déjenos trabajar, señora».
Haremos todo lo posible por él, se lo prometo. Se llevaron a Mateo a través de unas puertas dobles que se cerraron tras ellos, y desaparecieron en el laberinto del hospital. Gabriel y Ana se quedaron solos en medio del pasillo, el silencio repentino ensordecedor después del torbellino de actividad. Ana se derrumbó contra la pared, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento físico y emocional de las últimas 24 horas. Gabriel la sostuvo, impidiendo que cayera. Por primera vez, se dio cuenta de lo joven que era, cargando con un peso que habría aplastado a personas mucho más fuertes. Él, que siempre había evitado cualquier conexión emocional, se encontró consolando a una completa extraña, compartiendo su dolor en silencio. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso, cada minuto una eternidad de espera y angustia. Se sentaron en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera, sin hablar, sin mirarse, cada uno perdido en sus propios miedos. Solo podían esperar. Gabriel miró a su alrededor, a los otros rostros en la sala. Vio a un anciano esperando noticias de su esposa, sus manos retorciendo un pañuelo. Vio a una joven pareja abrazada, susurrándose palabras de consuelo. Vio a un padre tratando de calmar a su hijo, que tenía un brazo escayolado. Era un microcosmos de la fragilidad humana, un lugar donde todas las máscaras sociales se caían. Y él, Gabriel Herrera, el titán de las finanzas, el hombre que movía millones con una llamada, era solo una parte más de ese cuadro de angustia, igual de vulnerable que todos los demás. Su mundo de certezas, de control y de poder, se había hecho añicos en unas pocas horas. Solo le quedaba la esperanza. Una esperanza frágil y temblorosa de que un pequeño llamado Mateo sobreviviera. Se dio cuenta de que el resultado de esta noche era infinitamente más importante que cualquier acuerdo empresarial. «No sé qué haríamos sin usted, señor Herrera», susurró Ana de repente, su voz ronca por el llanto contenido. «Es un ángel, de verdad», Gabriel negó con la cabeza. «No soy un ángel», respondió en voz baja, «solo soy alguien que recibió un mensaje equivocado». Finalmente, después de lo que parecieron varias vidas, una doctora se acercó a ellos. Era una mujer de mediana edad, con el rostro serio y marcado por el cansancio, pero con una mirada inteligente y compasiva. Se presentó como la doctora Elena Durán, jefa de sección de pediatría. «Hemos conseguido estabilizar al niño», dijo sin preámbulos, y Gabriel sintió que podía volver a respirar por primera vez en horas. Ana soltó un sollozo de alivio que pareció salirle del alma. Gracias a Dios», murmuró. Pero la buena noticia duró poco. «La situación sigue siendo crítica», continuó la doctora. «Mateo tiene una neumonía bacteriana muy agresiva. Necesita una operación de urgencia para drenar el líquido que se ha acumulado en sus pulmones, y debe ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos inmediatamente». La doctora Durán los miró con una expresión que Gabriel conocía bien, la de alguien que está a punto de hablar de dinero. «La operación y los cuidados intensivos son extremadamente costosos. Necesitaremos que hagan un depósito para cubrir los gastos antes de poder proceder con la cirugía». Ana palideció, su breve momento de alivio destrozado. La burócrata se había vuelto, esta vez con un rostro más cruel e impersonal, el rostro de la economía de la salud. Pero esta vez, Gabriel estaba preparado. «¿Cuánto?», preguntó Gabriel, su voz tranquila pero firme, sin un atisbo de duda. La doctora Durán mencionó una cifra astronómica, una cantidad que habría hecho que la mayoría de la gente se desmayara o se rindiera. Para Gabriel, era una cantidad significativa, pero no imposible. Sacó su cartera de cuero negro sin dudarlo ni un segundo. «No hay ningún problema, pagaré lo que sea necesario. Ahora mismo. Con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, lo que prefieran, y sea más rápido. Pero hagan esa operación ahora mismo. No quiero más retrasos burocráticos». La doctora lo miró con evidente sorpresa, sus cejas arqueadas. Claramente no esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrada a las negociaciones, a las súplicas a las familias que tenían que tomar decisiones imposibles. La fría y rápida eficiencia de Gabriel la descolocó por completo. «Muy bien, señor», comenzó a decir, buscando su nombre en los papeles. «Herrera. Gabriel Herrera». El nombre pareció tener algún efecto, como si lo conociera. «De acuerdo, señor Herrera, venga conmigo a la oficina de administración para arreglar el pago».
Gabriel se giró hacia Ana, que lo miraba con los ojos desorbitados por la gratitud. Espérame aquí, no tardaré nada. Mateo va a estar bien, te lo prometo. Se alejó con la doctora, dejando a Ana con un torbellino de emociones, alivio, gratitud y un asombro que no podía procesar. Fiel a su palabra, Gabriel los llevó a su mansión en cuanto Mateo recibió el alta una semana después. El viaje desde el hospital fue silencioso, cargado de una emoción contenida. Ana miraba por la ventanilla, sosteniendo a su hijo dormido con una delicadeza feroz, mientras los barrios humildes y caóticos daban paso a avenidas arboladas y residencias imponentes que parecían fortalezas. Al cruzar las altas verjas de seguridad de la propiedad de Gabriel, Ana contuvo el aliento. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, con grandes ventanales, líneas limpias y jardines perfectamente cuidados. Es un palacio, susurró ella, abrumada por la escala y el lujo. Es solo una casa, respondió él con sencillez, aunque sabía que no era cierto. Y ahora también es la vuestra, por el tiempo que necesitéis para recuperaros. Les mostró el ala de invitados, una suite más grande y lujosa que cualquier lugar en el que Ana hubiera vivido en toda su vida. Había contratado a una enferme, pediátrica, para que estuviera disponible las 24 horas. Y se había asegurado de que la despensa estuviera llena de comida y todo lo necesario para el bebé. Estaba resolviendo el problema como siempre lo había hecho. Con dinero. Pero mientras observaba a Ana colocar a Mateo en la cuna con infinita ternura, se dio cuenta de que lo que más necesitaban no se podía comprar: una sensación de hogar, de seguridad y de pertenencia. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, una oleada de pánico recorriéndolo. Los primeros días en la mansión fueron una danza incómoda de mundos que colisionaban. La casa, normalmente silenciosa como una tumba, se llenó de sonidos que no había escuchado en décadas: el llanto suave de un bebé por la noche, las canciones de cuna que Ana le cantaba en voz baja, las risas de Mateo cuando jugaba. Gabriel se encontraba a menudo de pie en el umbral de la suite de invitados, observándolos sin ser visto, como un fantasma en su propia casa. Veía a Ana meciendo a Mateo en sus brazos, su rostro iluminado por un amor tan puro y tan feroz, que a él le dolía el corazón. Se sentía como un intruso en su propia existencia, un espectador de una vida familiar que nunca había conocido, y que ni siquiera sabía que anhelaba. Una tarde, mientras caminaba por el salón, vio el pequeño juguete de Mateo tirado en la alfombra persa. Gabriel se agachó para recogerlo. Estaba raído, le faltaba un ojo de botón, y tenía las costuras desgastadas por el uso. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso de la historia en ese objeto simple y humilde. Hablaba de una vida de consuelo real, de apego genuino, no de un lujo estéril como el que lo rodeaba en cada rincón de esa casa. Qué diferente a mi infancia, pensó con una punzada de tristeza. Sus tesoros habían sido objetos de exhibición, fríos y sin alma. Se lo devolvió a Ana, sus dedos rozándose por un instante. Pero el santuario de la mansión no podía mantener el mundo exterior a raya para siempre. La tregua autoimpuesta se rompió con una llamada telefónica que Gabriel sabía que era inevitable. Su asistente personal lo llamó, su voz tensa y urgente. «Señor Herrera, tiene que venir a la oficina. Ahora mismo. Su tío ha convocado una junta directiva extraordinaria para esta misma tarde. Es sobre su liderazgo». Gabriel sintió un nudo de hielo formándose en su estómago. Sabía perfectamente lo que significaba. Ricardo iba a usar su ausencia y su comportamiento errático de las últimas semanas como pretexto para lanzar su ataque final y destituirlo del cargo que había heredado de su padre. «Voy para allá», dijo, su voz tranquila y controlada a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Se puso su traje más impecable, su armadura para el campo de batalla corporativo. Antes de irse, buscó a Ana. La encontró en el jardín de invierno, un espacio lleno de luz y plantas exóticas, mostrándole a Mateo los colores de las flores. «Tengo que salir», le dijo, su voz más grave de lo normal. «Un asunto importante de la empresa». «Ah». Ella se giró, y su sonrisa se desvaneció al ver la tensión en su rostro. «Ten cuidado, Gabriel», dijo ella suavemente, con una preocupación genuina en sus ojos. El uso de su nombre de pila, sin el formal señor, lo golpeó con una fuerza inesperada. Gabriel pasaba las noches en vela,
sumergido en una investigación que se había vuelto personal. Con la ayuda de un joven y brillante analista financiero de su total confianza, que trabajaba en secreto desde su casa, revisó años y años de informes financieros de la Fundación Herrera. Al principio, todo parecía estar en perfecto orden. Los números cuadraban, las auditorías externas estaban limpias, y no había ninguna bandera roja aparente. Pero Gabriel tenía una corazonada, una sensación persistente de que algo estaba profundamente mal, como una nota discordante en una sinfonía. Mide más de cerca las donaciones más pequeñas, las que están por debajo del umbral de supervisión reglamentaria, le dijo al analista en una llamada a altas horas de la noche. Busque patrones, nombres recurrentes, organizaciones que suenen demasiado genéricas, o que no tengan presencia real. Y allí estaba, escondido a plena vista. Un goteo constante de fondos, miles de pequeñas transferencias, a lo largo de una D, con acento agudo cada, dirigidas a una compleja red de organizaciones benéficas fantasma, todas ellas vinculadas a cuentas opacas en paraísos fiscales. Era un esquema brillante en su sutileza, casi indetectable para una auditoría normal. El arquitecto de todo era, sin duda, su tío Ricardo. La rabia que sintió Gabriel fue fría y profunda. No era solo un robo, era una profanación del legado de su padre, de su memoria. Te voy a destruir, pensó, no con odio, sino con la certeza helada de quien va a hacer justicia. Una tarde, mientras Ana dormía una siesta con Mateo, Gabriel bajó a la biblioteca. La habitación, un espacio solemne y silencioso lleno de libros con lomos de cuero que nunca había leído, se había convertido en su cuartel general secreto. Estaba rodeado de montañas de papeles, diagramas de flujo dibujados en una pizarra y extractos bancarios que cubrían la gran mesa de caoba. Se sentía como un detective en una película de cine negro, persiguiendo a un fantasma en un laberinto de números y mentiras. De repente la puerta se abrió, y Ana entró en la habitación, con una taza de té humeante en las manos. «No puedes seguir así, Gabriel», le dijo suavemente, su voz llena de una preocupación que lo conmovió. «Apenas duermes, apenas comes, te estás consumiendo por dentro». Él levantó la vista de sus papeles, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la falta de sueño. «Tengo que hacer esto, Ana. Ya no es por la empresa ni por el dinero. Es por mi padre. Mi tío ha ensuciado su nombre, su memoria, todo lo que él representaba». Ella se sentó a su lado, en el borde de la silla, y colocó una mano sobre las suyas, un gesto cálido y reconfortante. «Lo sé, pero no tienes que hacerlo todo solo. Déjame ayudarte». Gabriel la miró, sorprendido. «¿Cómo podrías ayudarme?» «No sé nada de finanzas, pero sé de personas». «Cuéntame todo. A veces, hablarlo en voz alta ayuda a ver las cosas con más claridad». Y así lo hizo. Le contó todo, sus sospechas, las transferencias, la red de cuentas fantasma, la traición de su tío. Ana lo escuchó con una atención intensa, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas sencillas pero increíblemente perspicaces, que lo obligaban a simplificar el complejo fraude. No entendía los tecnicismos financieros, pero comprendía perfectamente la psicología de la traición, la arrogancia y la codicia. «Este hombre, tu tío, debe ser muy arrogante para pensar que nunca lo descubrirían», dijo ella al final, después de un largo silencio. «La gente así siempre recomete un error. Siempre deja un cabo suelto, por pequeño que sea». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de su obsesión. Tenía razón. Ricardo era brillante y meticuloso, pero su arrogancia era su talón de Aquiles, su punto ciego. Tenía que haber un error en alguna parte, una prueba definitiva que lo conectara todo de forma irrefutable, algo más allá de los números. «Gracias, Ana», le dijo Gabriel, sintiendo una oleada de gratitud y claridad. «Me has dado una nueva perspectiva. Estaba tan centrado en los números que olvidé buscar el error humano». Ella le sonrió, una sonrisa cálida que le llegó al alma. «Para eso está la familia, ¿no?» Y en ese momento, en medio del caos de su investigación, Gabriel sintió una paz que no había sentido en semanas. No estaba solo en esta lucha. Tenía una aliada. Los días siguientes, Gabriel intensificó su búsqueda, ahora con un nuevo enfoque, una nueva dirección. Siguiendo el consejo de Ana, empezó a buscar el error humano, la grieta, en la armadura de arrogancia de Ricardo. Contrató a un investigador privado discreto, un ex policía, con fama de encontrar lo que nadie más podía.
Quiero que investigues la vida personal de Ricardo Herrera de los últimos 10 años, le ordenó en una reunión secreta. Gastos, viajes, relaciones personales, todo. Busco algo que no encaje, algo que haya intentado ocultar desesperadamente. El investigador, un hombre de pocas palabras que se hacía llamar el Sombra, asintió sin hacer preguntas y desapareció. Mientras esperaba los resultados, Gabriel intentaba mantener una apariencia de normalidad por el bien de Ana y Mateo. Jugaba con el bebé en el jardín, cenaba con Ana cada noche, pero su mente estaba siempre en otra parte, repasando los detalles del fraude una y otra vez, buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas. Se sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Por un lado, el hombre de familia que estaba descubriendo la felicidad por primera vez. Por otro, el vengador, silencioso que preparaba metódicamente el derrocamiento de un tirano. ¿Podrían coexistir esas dos versiones de sí mismo? ¿O una terminaría por destruir a la otra inevitablemente? ¿Qué quedaría de él cuando todo terminara? Una noche, mientras Gabriel intentaba dormir sin éxito, el recuerdo de una conversación con su padre volvió a él con una claridad sorprendente, casi dolorosa. Fue poco antes de su muerte. Su padre, debilitado por la enfermedad y postrado en cama, lo había llamado a su despacho. «Hay algo que debes saber sobre Ricardo», le había dicho, su voz un susurro ronco y débil. «Es ambicioso, Gabriel. Demasiado. Nunca confíes en él ciegamente. Siempre verifica los números tú mismo. Prométemelo». En ese momento, Gabriel había descartado sus palabras como el delirio de un hombre enfermo y asustado. Pero ahora, las entendía con una claridad aterradora. Era una advertencia. Su padre sabía de lo que era capaz su hermano. Quizás incluso sospechaba algo, pero ya no tenía las fuerzas para investigarlo. Gabriel se levantó de la cama de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, y corrió a su despacho. Empezó a buscar frenéticamente en los archivos personales de su padre, cajas de documentos que no se habían tocado en años, cubiertas de polvo. Buscaba una nota, una pista, algo que su padre pudiera haber dejado como un rastro. Después de horas de búsqueda, cuando estaba a punto de rendirse, encontró una pequeña libreta negra escondida en un cajón secreto. Y dentro, una sola anotación críptica: contable V. Rojas, accidente sospechoso, confesión, la pieza que faltaba. V. Rojas. El investigador privado no tardó en encontrar la historia completa. Vicente Rojas había sido el contable jefe de la Fundación Herrera durante 20 años, un hombre leal y discreto. Había muerto en un extraño accidente de coche hacía 5 años, poco después de jubilarse. La policía lo había archivado como un accidente, pero los rumores en la empresa siempre habían hablado de algo más siniestro, de un silencio comprado. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su tío no solo era un ladrón, era un monstruo capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. El investigador también encontró a la viuda de Rojas, una mujer mayor llamada Elena, que vivía con una modesta pensión en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. «Vaya a verla», le ordenó Gabriel por teléfono. «Sea discreto. Ofrézcale ayuda económica, protección total. Pregúntele si su marido le dejó algo, cualquier cosa, para protegerse en caso de que algo le pasara». El corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba cerca, lo sabía, podía sentirlo. Estaba a punto de desenterrar un secreto que había permanecido oculto durante años, un secreto que podría destruirlo todo o salvarlo todo. La tensión era casi insoportable, una cuerda a punto de romperse. Algo estaba a punto de suceder. La viuda de Rojas, Elena, al principio se mostró asustada y desconfiada. Había vivido con miedo durante 5 largos años, convencida de que su marido no había muerto en un accidente, sino que lo habían silenciado. El investigador de Gabriel, con paciencia y una empatía genuina, se ganó su confianza poco a poco. Le habló de la investigación de Gabriel, de la protección total que le ofrecía contra Ricardo Herrera. Finalmente Elena se derrumbó, el peso de su secreto demasiado grande para seguir soportándolo sola. Vicente sabía que estaba en peligro, confesó entre lágrimas amargas. Ricardo Herrera lo amenazó. Le obligó a firmar documentos, a mover dinero a cuentas extrañas. Vicente estaba aterrorizado, pero no podía ir a la policía. Tenía miedo por mí, por nuestra seguridad. Contó que, la noche antes de morir, su marido le había dado algo. Me dijo que era nuestro seguro de vida.
que si algo le pasaba, esto me protegería. Me hizo prometer que lo escondería en un lugar donde nadie lo encontrara jamás. Elena se levantó con dificultad y fue a un viejo baúl de madera. De dentro, sacó un objeto envuelto en una tela de seda. Era el juguete de su nieto, fallecido hacía años. Lo cosió aquí dentro, dijo, señalando una costura en la espalda. Dijo que nadie buscaría la verdad en el corazón de un recuerdo triste. Mientras todo esto sucedía, Ricardo, sintiendo que el cerco de Gabriel se estaba estrechando, decidió lanzar su propio ataque preventivo. Filtró a la prensa financiera una serie de informes manipulados que sugerían que la gestión de Gabriel estaba llevando a la empresa a la ruina. Los titulares eran brutales. El fin del Imperio Herrera, el heredero hunde a empresa familiar. Gabriel Herrera, negligencia o incompetencia. Fue una campaña de desprestigio perfectamente orquestada para aislarlo. Al día siguiente, Ricardo ejecutó su jugada más cruel. Convocó a Carlos, el director financiero y uno de los pocos hombres leales a Gabriel que quedaban, al vestíbulo de la torre empresarial. Delante de decenas de empleados y periodistas que habían sido casualmente avisados, lo despidió de forma fulminante y humillante. En el Herrera Group no hay lugar para la incompetencia ni para la lealtad malentendida, declaró Ricardo, su voz resonando en el silencioso lobby. Fue una demostración de poder, una advertencia para cualquiera que pensara en apoyar a Gabriel. La humillación pública fue total. Gabriel lo vio todo en las noticias, sintiendo una impotencia y una rabia que casi lo ahogan. Sabía que su tío no se detendría ante nada. Esa noche, Gabriel se sintió completamente derrotado. La campaña de desprestigio de Ricardo estaba funcionando a la perfección. El consejo de administración le estaba dando la espalda. Los inversores estaban nerviosos y sus antiguos aliados no le devolvían las llamadas. Parecía que su tío iba a ganar. Se encerró en su despacho, mirando por la ventana la ciudad iluminada que parecía burlarse de su fracaso. La puerta se abrió suavemente. Era Ana. No dijo nada. Simplemente se acercó y lo abrazó por la espalda, rodeándolo con sus brazos. Gabriel se apoyó en ella, dejando que su calor y su presencia silenciosa lo anclaran en la realidad. «Cree que ha ganado», susurró Gabriel, su voz rota por la desesperación. «Me está aislando, me está destruyendo pieza a pieza, y no sé cómo detenerlo». Ana apoyó su barbilla en su hombro, su aliento cálido en su cuello. «No. Solo está asustado. Está actuando como un animal acorralado porque sabe que estás cerca de la verdad. No te rindas ahora, Gabriel. No, cuando estás tan cerca de lograrlo». Sus palabras, llenas de una fe inquebrantable en él, fueron el antídoto perfecto para su desesperación. Levantó la cabeza, su determinación regresando con la fuerza de una marea. «No me rendiré», dijo, más para sí mismo que para ella. «Mañana recibiré la prueba final. Y entonces, esta guerra terminará de una vez por todas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». La mañana siguiente el investigador le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Dentro estaba el objeto que la viuda de Rojas le había confiado. Gabriel lo sostuvo en sus manos. Parecía un objeto tan inocente, tan fuera de lugar, en medio de esa batalla corporativa despiadada. Con un pequeño cuchillo, deshizo con cuidado la costura que Elena le había indicado, una costura casi invisible en la espalda del juguete. Dentro notó algo rígido. Metió los dedos y sacó un sobre amarillento y doblado varias veces. Con manos temblorosas, lo abrió. Era una confesión escrita a mano y firmada por Vicente Rojas. Detallaba con una precisión escalofriante cada transferencia fraudulenta, cada cuenta fantasma, cada amenaza recibida de Ricardo. Incluía copias de los documentos que se había visto obligado a firmar. Era la prueba irrefutable. La pistola humeante. Lo tenía. Ricardo estaba completamente acabado. Justo en ese momento, su teléfono sonó con la melodía estridente de las llamadas de la oficina. Era su asistente, con la voz al borde del pánico. «Señor Herrera, tiene que venir a la oficina. Ahora mismo. Su tío ha convocado una junta directiva extraordinaria para esta tarde. Van a votar para destituirlo». La trampa estaba lista. Y Gabriel iba a caminar directamente hacia ella. Pero esta vez, no iba con las manos vacías. Iba armado con la verdad.
La sala de juntas de la torre empresarial era un santuario del poder, un espacio suspendido a 40 pisos sobre el caos de la ciudad, con vistas panorámicas que quitaban el aliento. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, espeso con el aroma del café recién hecho, y la colonia cara de hombres que movían miles de millones con una simple firma. Gabriel entró sintiendo el peso de cada mirada sobre él, como si fueran objetos físicos. Los miembros del consejo, hombres y mujeres de rostros impasibles, lo observaban desde sus imponentes asientos de cuero. Eran Lonsovs y tía Otretee, depredadores, que su padre le había enseñado a respetar y a temer. En un extremo de la larga mesa, su tío Ricardo sonreía, una sonrisa fina y depredadora, que no llegaba a sus ojos fríos. Sostenía una carpeta como si fuera un arma. Gabriel avanzó con un paso firme, aunque por dentro sentía un temblor incontrolable. Buscó en su mente la imagen de Ana y Mateo, el recuerdo de la risa del bebé, de la calidez de la mano de Ana en la suya. Ellos eran su verdadera armadura ahora. Este ya no es tu mundo, pensó, una voz vieja y cínica susurrándole. Pero otra voz, nueva y fuerte, respondió, no. Pero voy a convertirlo en el suyo. Se sentó en su lugar, y se preparó para la batalla más importante de su vida. Ricardo se levantó con la teatralidad de un actor consumado, su movimiento lleno de una confianza arrogante que irritó a Gabriel. «Damas y caballeros del consejo», comenzó, su voz resonando con una estudiada gravedad en el silencio de la sala. «Nos hemos reunido hoy en circunstancias profundamente lamentables y dolorosas para mí». Hizo una pausa dramática, pasando las páginas de la carpeta que tenía delante. «Durante meses, he observado con creciente preocupación el comportamiento errático e irresponsable de mi sobrino, Gabriel Herrera». Un murmullo bajo se extendió por la sala como una ola. Ricardo levantó una mano para acallarlo, disfrutando del momento. Al principio, creí que era el dolor por la pérdida de su padre, pero los hechos, los fríos y duros hechos, demuestran lo contrario. Proyectó en la gran pantalla una serie de gráficos y tablas manipuladas. Mostraban supuestas transferencias inexplicables desde las cuentas de la empresa y una caída en los beneficios que no era real, sino fruto de su maquillaje contable. «Aquí tienen la prueba irrefutable», declaró Ricardo con voz solemne. «Fondos de la empresa desviados, decisiones impulsivas y una negligencia que ha puesto en grave peligro el legado de mi hermano». «Es un mentiroso consumado», pensó Gabriel, sintiendo una oleada de ira. Pero debía esperar el momento adecuado para actuar. «La gota que colmó el vaso», continuó Ricardo, su tono teñido de una indignación perfectamente ensayada, «fue el abandono de una negociación crucial con nuestros socios japoneses. Un acuerdo de $200 millones tirado a la basura por un capricho personal e inexplicable». La mirada de todos los presentes se volvió hacia Gabriel, cargada de una acusación silenciosa y pesada. «Y después de una ardua y dolorosa investigación, he descubierto la razón de esta distracción. Mi sobrino ha estado profundamente distraído». En la pantalla gigante apareció una fotografía. Era Gabriel, saliendo del hospital con Ana y Mateo, capturada por un paparazzi. La imagen, sacada de contexto, era condenatoria a ojos de esos hombres. Se ha involucrado con una mujer de dudosa reputación, una madre soltera sin recursos, derrochando el dinero de esta empresa y su valioso tiempo en sus problemas personales. La humillación fue un golpe físico. Gabriel sintió el calor subir a sus mejillas. No era por él, sino por Ana. La forma en que Ricardo la había calumniado, sin conocerla, sin saber nada de su lucha, encendió una furia fría y controlada en su interior. «Por todo esto», concluyó Ricardo, «solicito una votación de emergencia para destituir a Gabriel Herrera de su cargo como presidente. Propongo que se realice ahora mismo». El presidente del consejo asintió gravemente. «La moción está presentada». El silencio fue la respuesta. Todo parecía perdido. Justo cuando el presidente del consejo iba a iniciar la votación, Gabriel se puso de pie. El movimiento fue tan repentino y silencioso que captó la atención de todos. «Yo me opongo», dijo, su voz tranquila pero cortante, resonando en la sala. Todos los ojos se giraron hacia él. Ricardo lo miró con un desdén mal disimulado. «¿Tienes algo que decir en tu defensa, sobrino? ¿Alguna última excusa?» Gabriel lo ignoró por completo, dirigiendo su mirada al resto del consejo. «Mi tío tiene razón en una cosa. He cambiado.
Durante años vi este mundo solo en términos de números, de beneficios y pérdidas. Pero me equivoqué. Me olvidé de que nuestro mayor activo no son los edificios ni las cuentas bancarias, es la gente. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, su presencia llenando el espacio. La mujer y el niño que han visto en esa fotografía, a quienes mi tío ha calumniado tan vilmente, me enseñaron una lección. Me enseñaron lo que significa realmente el legado de mi padre. Él no solo construyó un imperio, creó una fundación para ayudar a los demás. Una fundación que, curiosamente, ha estado mostrando un rendimiento sospechosamente bajo durante la última década. Un misterio que nadie parecía querer resolver. Ricardo palideció visiblemente, un tic nervioso apareciendo en su ojo izquierdo. «Eso es irrelevante», espetó, su voz un poco más aguda de lo normal. «Descubrí algo fascinante al investigar esa irrelevancia», continuó Gabriel, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra. Un patrón de pequeñas desviaciones, transferencias minúsculas a cuentas fantasma, donaciones a organizaciones benéficas que no existen, todo cuidadosamente ocultado durante más de una década. Proyectó un documento en la pantalla desde su teléfono. Era un informe forense detallado, con cifras, fechas y flechas que conectaban directamente con una red de cuentas offshore, a nombre de Ricardo. Este, damas y caballeros, es el verdadero informe financiero de la Fundación Herrera. Y no muestra mi negligencia. Muestra tu robo sistemático, Ricardo. Muestra cómo has estado desangrando la obra de caridad de tu propio hermano durante años. El caos estalló en la sala. Los miembros del consejo se levantaron, hablando todos a la vez, sus rostros una mezcla de shock e indignación. Ricardo, acorralado, intentó contraatacar. Son falsificaciones. Mentiras desesperadas de un hombre que está a punto de perderlo todo. Gabriel negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste en sus labios. No son falsificaciones, tío. Y tengo un testigo que lo confirma. En ese momento, reprodujo una grabación de audio. La voz de Vicente Rojas, grabada en secreto, llenó la sala, detallando con voz temblorosa cómo había sido obligado a manipular los libros bajo amenaza. «Ese hombre murió en un accidente hace años», gritó Ricardo, su voz temblando de rabia y un miedo palpable. «No puedes probar nada. Es la palabra de un muerto contra la mía». Gabriel lo miró fijamente, dejando que su pánico creyera que se expusiera ante todos. «Tienes razón», admitió Gabriel con una calma desconcertante que heló la sangre de su tío. La grabación podría ser desestimada en un tribunal. Pero él dejó algo más que su voz. Dejó una confesión completa, firmada y notariada, con números de cuenta, fechas y copias de las transferencias. Un documento que desapareció misteriosamente después de su muerte. Un documento que tú, Ricardo, creías haber destruido para siempre. Ricardo soltó una risa amarga, casi histérica, al borde del colapso. Pura fantasía. ¿Y dónde está esa supuesta prueba mágica, Gabriel? ¿La sacaste de tu imaginación mientras jugabas al Salvador? La tensión en la sala era insoportable. Cada persona contenía la respiración, sus ojos saltando de Gabriel a Ricardo. ¿Era un farol? El destino del Imperio Herrera pendía de un hilo, de una prueba que parecía no existir. Algo estaba a punto de romperse. ¿Sería el fin de Gabriel? ¿O el comienzo de la justicia? No. No estaba en mi imaginación. Estaba en un lugar mucho más seguro, dijo Gabriel, y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, con un movimiento lento y deliberado. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su mano estaba firme. Era el momento decisivo, el jaque mate. Lentamente, sacó el objeto. El silencio cayó de nuevo sobre la sala, pero esta vez fue un silencio de pura y absoluta incredulidad. Sobre la pulida mesa de caoba, Gabriel colocó el viejo y gastado osito de peluche. Le faltaba un ojo, el pelaje estaba raído en algunas partes y una oreja colgaba de un hilo. En ese entorno de lujo y poder corporativo, el pequeño juguete parecía un artefacto de otro universo, un conmovedor y frágil símbolo de inocencia. Ricardo lo miró fijamente, su rostro una máscara de confusión que lentamente se transformó en una de puro horror al reconocerlo. La viuda de ese contable, explicó Gabriel, su voz suave pero con un filo de acero,
Guardó el único objeto de valor que le quedaba de su marido. Asustada por tus amenazas, lo escondió en el único lugar donde nadie pensaría en buscarlo. Con cuidado deshizo una costura en su espalda. Metió 2 dedos y sacó un sobre amarillento. Lo desdobló y lo colocó sobre la mesa. Era la confesión. La firma de Ricardo, inconfundible, estaba al final de la última página. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La sala de juntas se sumió en un caos absoluto. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que Ricardo había invitado para presenciar la caída de Gabriel, estallaban sin cesar, capturando la imagen de Ricardo Herrera con el rostro desencajado, un hombre cuyo imperio de mentiras se había derrumbado en un instante. Los miembros del consejo, antes sus aliados, ahora lo miraban con un desprecio helado, distanciándose de él como si fuera un leproso. El presidente golpeó la mesa con su mazo. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Pero nadie le hizo caso. La verdad era una ola imparable que lo arrasaba todo a su paso. 2 guardias de seguridad entraron discretamente y se colocaron a ambos lados de Ricardo. Él ni siquiera pareció notarlos. Su mirada estaba perdida, fija en el pequeño juguete sobre la mesa, el silencioso e inesperado símbolo de su ruina. Gabriel se sintió extrañamente tranquilo. Había ganado, pero no sentí euforia, sino una profunda sensación de alivio y justicia. Había limpiado el nombre de su padre y salvado su legado. Vio a su tío ser escoltado fuera de la sala, un hombre roto y vencido. El silencio regresó lentamente, y todas las miradas se volvieron hacia Gabriel. No con acusación, sino con un nuevo y profundo respeto. El presidente del consejo, con la voz temblorosa por la conmoción, se aclaró la garganta. Damas y caballeros, creo que la moción para destituir al señor Gabriel Herrera queda, obviamente, retirada. De hecho, esta junta le debe una disculpa formal y nuestro más profundo agradecimiento por su valentía, su coraje y su integridad. Se escuchó un murmullo de asentimiento general. Gabriel asintió levemente, sin mostrar triunfo. No necesitaba su aprobación. Sabía quién era y por qué había luchado. Recogió el pequeño peluche de la mesa con una ternura que sorprendió a todos los presentes. Era mucho más que un simple juguete. Era un recordatorio de que la fuerza más grande a menudo se encuentra en las cosas más humildes y olvidadas. Mientras se dirigía a la salida, los periodistas se arremolinaron a su alrededor, lanzando preguntas a gritos. Señor Herrera, ¿qué pasará ahora? ¿Cuáles son sus planes para el futuro de la empresa? Se detuvo en la puerta, se giró, y una pequeña sonrisa, la primera genuina que muchos le habían visto en años, iluminó su rostro. El Herrera Group va a cambiar, declaró, su voz firme y clara. A partir de hoy, nuestro principal negocio no será solo generar riqueza, será generar esperanza. La noticia se extendió como la pólvora por toda la ciudad y el mundo financiero. Los titulares no hablaban de otra cosa. Escándalo en el Herrera Group. Ricardo Herrera destituido y arrestado por fraude masivo. El heredero Gabriel Herrera desenmascara a su tío en una dramática junta directiva. De magnate despiadado a héroe inesperado, la transformación de Gabriel Herrera. Por primera vez en su vida, Gabriel era el centro de atención no por su frialdad o su éxito, sino por un acto de integridad. Su teléfono no dejaba de sonar. Accionistas ofreciendo su apoyo incondicional. Socios comerciales elogiando su coraje. Pero él ignoró todas las llamadas. Solo había una persona con la que necesitaba hablar en ese momento. Salió al balcón de su oficina, respirando el aire de la ciudad y marcó el número de Ana. Ella contestó al primer tono, su voz llena de ansiedad. «Gabriel, ¿estás bien? Lo he visto todo en las noticias, no podía creerlo». «Estoy bien, Ana», la interrumpió él suavemente. «Todo ha terminado. Estamos a salvo». Al otro lado de la línea, escuchó un sollozo de alivio. «Gracias», susurró ella entre lágrimas de emoción. «Gracias por arriesgarte así por nosotros». «No, Ana», respondió él mirando el horizonte. «Gracias a ti. Tú y Mateo me salvaron a mí». Esa noche, Gabriel no regresó a una casa vacía y silenciosa, sino a un hogar. La mansión, que antes le parecía un mausoleo frío y estéril, ahora estaba llena de vida y calidez. La luz se derramaba desde la cocina, y el aroma de una cena casera flotaba en el aire, un olor que no recordaba haber percibido nunca allí.
Encontró a Ana en la sala de estar, sentada en el suelo sobre la alfombra, jugando con Mateo. El bebé gorjeaba felizmente, alcanzando el viejo peluche que Ana sostenía en alto, el héroe inesperado de toda esa historia. La escena era tan simple, tan cotidiana, y sin embargo para Gabriel era la cosa más extraordinaria y hermosa que había visto en su vida. Se quedó en el umbral, observándolos, sintiendo una paz profunda que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Se quitó la corbata, el símbolo de su antigua vida de servidumbre al trabajo, y la dejó caer sobre una silla. Se arrodilló junto a ellos, sin decir una palabra, sintiéndose por fin parte de esa pequeña y perfecta familia. Mateo se giró y le sonrió. Una sonrisa pura y sin dientes que derritió la última capa de hielo que quedaba alrededor de su corazón. Gabriel le devolvió la sonrisa, y supo que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era solo el presidente. Era Gabriel. Y finalmente, se sentía completo. En los días siguientes, Gabriel actuó con una rapidez y una determinación que sorprendieron a todos. Inició una reestructuración completa y radical en el Herrera Group. Creó un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, dotándolo de un presupuesto sustancial, y poniéndolo al mismo nivel de importancia que el departamento financiero. Anunció públicamente que el 10% de los beneficios anuales de la empresa se destinarían a la Fundación Herrera, ahora completamente reformada y bajo su supervisión directa. Su primera gran iniciativa fue una asociación estratégica con el Hospital General de la ciudad. Financió la construcción de una nueva ala pediátrica de cuidados intensivos, equipada con la última tecnología médica y accesible de forma gratuita para familias sin recursos. La llamó, en un gesto que conmovió a toda la ciudad, el Pabellón Mateo Morales. La doctora Elena Durán, la misma burócrata fría que los había recibido en urgencias, fue una de las primeras en Lesna, llamarlo para ofrecerle su colaboración, su voz teñida de asombro y respeto. Lo que ha hecho es increíble, señor Herrera. Llámeme Gabriel, por favor, respondió él, sabiendo que el cambio era real y profundo, no solo para su empresa sino para él mismo. Mientras transformaba su imperio empresarial, su vida personal florecía de una manera que nunca hubiera imaginado. La presencia de Ana y Mateo en su casa y en su vida se convirtió en algo indispensable, el ancla que lo mantenía cuerdo y feliz. Pasaban las noches cenando juntos en la cocina, no en el comedor formal, compartiendo historias de sus vidas, riendo de las gracias de Mateo. Gabriel descubrió el placer de las cosas simples. Empujar a Mateo en un columpio en el jardín, leerle cuentos antes de dormir, o simplemente sentarse en silencio en el sofá junto a Ana mientras el bebé dormía entre ellos. Se enamoró de ella poco a poco, de su fuerza inquebrantable, de su bondad infinita, de su capacidad para encontrar la belleza en las cosas más pequeñas. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza, él le contó sobre su infancia solitaria, sobre el vacío que la muerte de su padre le había dejado. Ana lo escuchó sin interrumpir, su mano sosteniendo la suya. Cuando terminó, simplemente le dijo suavemente: «Ya no estás solo, Gabriel». Y él supo que era verdad. «¿Qué somos, Ana?», le preguntó él, su voz apenas un susurro. Ella lo miró, sus ojos reflejando el cielo nocturno. «Somos una familia», respondió ella sin dudar. La batalla legal contra Ricardo fue corta y contundente. Abrumado por la cantidad y la solidez de las pruebas en su contra, se declaró culpable de todos los cargos de fraude y malversación. Fue sentenciado a una larga pena de prisión, un final ignominioso para un hombre que lo había tenido todo. El Herrera Group recuperó una parte del dinero robado, que fue directamente a los fondos de la fundación. El día de la sentencia, Gabriel asistió al juzgado, pero no sintió satisfacción ni alegría al era su tío condenado, solo una profunda tristeza por la codicia que lo había consumido y destruido. Al salir, se encontró con una multitud de reporteros. Esta vez, no se escondió ni los evitó. Se paró frente a ellos, con Ana a su lado, su mano firmemente entrelazada con la de él. «Hoy se ha hecho justicia», dijo con voz clara. «Pero esto no es el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. El legado de mi familia no se definirá por la traición, sino por la compasión».
Nos dedicaremos a construir un futuro donde ningún niño tenga que luchar por su vida por falta de recursos, y ningún mensaje de ayuda quede sin respuesta. Ana le apretó la mano, susurrando solo para él. Estoy muy orgullosa de ti, y ese fue el único veredicto que realmente le importaba. Unos meses después, Gabriel y Ana se casaron en una ceremonia íntima y sencilla en el jardín de su casa. Invitaron solo a sus amigos más cercanos, a los empleados que le habían sido leales, y al personal del hospital que había salvado a Mateo. En el centro del jardín, había una placa de bronce cubierta con una tela de seda. Después de la ceremonia, Gabriel se acercó al micrófono, con Mateo, ahora un niño sano y risueño, en brazos. Hoy no celebramos un negocio, comenzó, su voz llena de emoción. Celebramos la vida, celebramos la conexión humana. Se giró hacia Ana, que lo miraba con lágrimas de felicidad en los ojos. Una noche, un mensaje equivocado cambió mi vida. Me llevó a conocer a dos personas extraordinarias que me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Desveló la placa, que decía, Fundación Mateo, dedicada a asegurar que cada niño tenga la oportunidad de un futuro brillante. La multitud estalló en un aplauso cálido y sincero. Gabriel miró a Mateo, que aplaudía con sus manitas. Comprendió su verdadera transformación. Él no había salvado a Mateo. Mateo lo había salvado a él, rescatándolo de una vida de riqueza vacía y dándole un propósito que el dinero nunca podría comprar. La junta de accionistas del año siguiente fue completamente diferente a todas las anteriores. Se celebró en un auditorio abierto al público y a la prensa. Gabriel subió al escenario no con gráficos de beneficios y proyecciones de mercado, sino con fotografías de los niños que la Fundación Mateo había ayudado en su primer año. Contó sus historias, compartió sus triunfos sobre la enfermedad y la pobreza. Los resultados financieros, presentados casi como una nota al pie al final de la presentación, fueron sorprendentes. A pesar de la enorme inversión en filantropía, las ganancias del Herrera Group habían aumentado un 15%. La nueva imagen de la compañía, centrada en la responsabilidad social, había atraído a nuevos inversores, mejorado la moral de los empleados y fortalecido la lealtad de los clientes. Gabriel había demostrado que su visión era no solo moralmente correcta, sino también económicamente sólida. Al final de su discurso, la ovación fue atronadora. No era el aplauso formal y educado de antes. Era genuino, lleno de emoción y admiración. Entre el público, vio a Ana, sosteniendo a Mateo. Le sonrieron, y en esa sonrisa, él vio su mayor éxito, su inversión más valiosa. Había redefinido el éxito, no solo para su empresa, sino para sí mismo. Un día, mientras ordenaba viejos papeles en el despacho de su padre, encontró algo que nunca había visto. Escondida en el fondo de un cajón secreto, había una carta escrita a mano por su padre poco antes de morir. Con manos temblorosas la abrió. En ella, su padre le confesaba sus mayores remordimientos. He pasado mi vida construyendo un imperio, hijo mío, escribía. Pero me olvidé de construir un legado de bondad. Te he enseñado a ser implacable, a pensar solo en los números. Y ese es mi mayor fracaso. Espero que tú seas más sabio que yo. Recuerda, Gabriel, que al final, lo único que importa no son los edificios que construyes, sino los puentes que tiendes hacia otras personas. No dejes que el dinero te ciegue. Con acento agudo a mí. Las lágrimas corrieron por el rostro de Gabriel mientras leía. Eran las palabras que había anhelado escuchar toda su vida. Su padre lo había entendido al final. Y él, sin saberlo, había estado cumpliendo su último deseo. Corrió a buscar a Ana y a Mateo, y los abrazó con una fuerza que los dejó sin aliento. Mi padre estaría orgulloso de nosotros, susurró, su voz quebrada por la emoción. El tiempo pasó, y la familia Herrera Morales creció y prosperó en el amor. Tuvieron una hija, a la que llamaron Victoria, porque su nacimiento representaba el triunfo final del amor sobre la adversidad. La mansión, antes un espacio desolado y silencioso, ahora rebosaba de las risas de dos niños que corrían por los pasillos. La historia de Gabriel, Ana y Mateo se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio de que los milagros ocurren y que la bondad puede cambiar el mundo.
Criaron a sus hijos para que fueran compasivos, generosos y conscientes de sus privilegios. Mateo creció para ser un niño fuerte y sano, con un corazón tan grande como el de su madre. A menudo, por las noches, pedía escuchar la historia de cómo se conocieron sus padres. Gabriel se la contaba una y otra vez, siempre terminando con el viejo peluche, que ahora ocupaba un lugar de honor en una vitrina en la sala de estar. ¿Y qué pasó con él?, preguntaba siempre Mateo. Gabriel lo miraba, sus ojos llenos de amor. Él, respondía, nos recordó a todos que incluso en la más profunda oscuridad, un pequeño y humilde acto de bondad puede encender una luz que nunca se apaga. 7 años después, la Fundación Mateo era una de las organizaciones benéficas más importantes y respetadas del país. Había proporcionado atención médica gratuita a más de 5.000 niños de familias desfavorecidas, salvando incontables vidas y cambiando el destino de miles de familias. Y el Herrera Group, bajo el liderazgo visionario de Gabriel, había duplicado sus ganancias, demostrando al mundo empresarial que la ética y el éxito pueden y deben ir de la mano. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en activos, sino en la capacidad de amar y transformar vidas. A veces, el mayor tesoro puede estar escondido en el lugar más humilde, esperando ser descubierto por un corazón dispuesto a abrirse y a escuchar. Porque al final, lo único que realmente poseemos es el amor que damos. Ese es el único legado que perdura a través del tiempo. Esa fue la lección que un frío millonario aprendió de la manera más inesperada. Una lección que lo hizo más rico de lo que jamás había soñado. ¿Quién lo iba a decir?, pensó una tarde mientras veía a sus hijos jugar felices en el jardín. Todo empezó con un número de teléfono equivocado.